Hoy hablaremos de un problema que afecta a millones de personas en todo el mundo, el dolor de cabeza. Aunque a menudo se lo minimiza, el dolor de cabeza es uno de los trastornos neurológicos más comunes que existen. Se estima que 9 de cada 10 personas lo experimentarán al menos una vez en la vida. Para algunos será solo una molestia ocasional, pero para otros puede convertirse en una condición incapacitante que interfiere con su calidad de vida. Los dolores de cabeza pueden variar ampliamente. Algunos son leves y pasajeros, otros intensos y prolongados. Pueden presentarse como una presión sorda, una punzada aguda o una sensación pulsátil. Y aunque muchas personas los padecen, no todos los dolores de cabeza son iguales. Existen más de 150 tipos diferentes, según la clasificación de la International Headache Society. Entre los más comunes se encuentran la cefalea tensional, la migraña y la cefalea en racimos. Cada uno tiene causas específicas, síntomas particulares y tratamientos distintos. Por eso, entender sus diferencias es esencial para saber cómo enfrentarlos. A lo largo de este vídeo, explicaremos los tipos principales de cefalea, sus mecanismos fisiológicos y las recomendaciones científicas más recientes para su manejo y prevención. El dolor de cabeza no es un enemigo misterioso. Es una señal del cuerpo que intenta alertarnos de que algo no anda bien. Y cuanto mejor lo comprendamos, más herramientas tendremos para reducir su impacto. Comencemos por entender qué es exactamente el dolor de cabeza y por qué ocurre. Contrario a lo que se podría pensar, el cerebro en sí no siente dolor. No tiene receptores que lo hagan sensible a estímulos dolorosos. Lo que duele en una cefalea son las estructuras que lo rodean, como los vasos sanguíneos, las meninges, los músculos del cuello o el cuero cabelludo. Las terminaciones nerviosas en estas áreas reaccionan ante la inflamación, la tensión o ciertos estímulos químicos. Estas señales viajan al sistema nervioso central, donde son interpretadas como dolor. El nervio trigémino juega un papel fundamental en este proceso. Además, sustancias como la serotonina están involucradas en la regulación del dolor. Bajos niveles de este neurotransmisor se asocian con la aparición de migrañas. Por ejemplo, también existen factores externos que pueden influir, como el estrés, la falta de sueño, ciertos alimentos o cambios hormonales. El dolor de cabeza es, en realidad, un fenómeno multifactorial. No se limita a una dimensión física. También tiene componentes emocionales, metabólicos y neurológicos. Y por eso, su abordaje debe ser integral. Veamos ahora los tipos más frecuentes de dolor de cabeza y cómo diferenciarlos. El más común es la cefalea tensional. Se estima que más del 70% de las personas la ha sufrido al menos una vez en el último año. Se caracteriza por un dolor leve a moderado que afecta a ambos lados de la cabeza. Muchos la describen como una presión constante, como si una banda apretara el cráneo. A diferencia de la migraña, no suele empeorar con el movimiento físico ni causa náuseas. Las personas con altos niveles de estrés, ansiedad o que mantienen malas posturas durante el trabajo son más propensas a experimentarla. A nivel fisiológico, la tensión muscular en el cuello y en el cuero cabelludo presiona los nervios periféricos. Esto activa ciertas vías del dolor localizadas en el tronco del encéfalo. El uso excesivo de pantallas, el trabajo continuo sin pausas y el insomnio son factores que pueden agravarla. Para aliviarla, los especialistas recomiendan tomar descansos visuales, estirarse regularmente y cuidar la postura. Cuando este tipo de cefalea aparece más de 15 días al mes, se considera crónica y requiere un abordaje más complejo que puede incluir fisioterapia, terapia psicológica y técnicas de relajación. El manejo del estrés y una buena higiene del sueño son claves para prevenir estos episodios. Pasemos ahora a otro tipo de dolor de cabeza mucho más intenso y discapacitante, la migraña. Este trastorno neurológico afecta al 15% de la población mundial y es 3 veces más frecuente en mujeres que en hombres. Se presenta en forma de crisis recurrentes de dolor, generalmente de un solo lado de la cabeza. Es un dolor pulsátil, que puede ir acompañado de náuseas, vómitos y sensibilidad extrema a la luz y al sonido. En aproximadamente el 20% de los casos, la migraña se acompaña de aura. Esto significa que antes de que comience el dolor, la persona puede experimentar alteraciones visuales como destellos o manchas en el campo visual.
Aunque las causas exactas de la migraña no se comprenden del todo, se sabe que existe un componente genético importante. Más del 60% de quienes la padecen tienen antecedentes familiares. Durante una crisis, se produce una desregulación en el tronco cerebral y en los niveles de serotonina. Los vasos sanguíneos cerebrales se dilatan, se inflaman y se activa el nervio trigémino, lo que desencadena el dolor característico. Existen factores desencadenantes conocidos como el ayuno, el consumo de ciertos alimentos, el estrés o los cambios hormonales. La migraña está clasificada por la Organización Mundial de la Salud como una de las enfermedades más discapacitantes. Y su tratamiento requiere un enfoque tanto agudo como preventivo. Los medicamentos más utilizados durante un episodio son los triptanes, los antiinflamatorios y los antieméticos. Para prevenirla, se usan betabloqueadores, antidepresivos tricíclicos, antiepilépticos y, en casos graves, anticuerpos monoclonales que se aplican por vía subcutánea una vez al mes. Aquí haremos una pausa. Si este contenido te está resultando útil, suscríbete al canal y comparte este vídeo. Hay muchas personas que viven con dolor de cabeza sin saber que hay soluciones eficaces. Esta información podría marcar la diferencia. Continuamos con la cefalea en racimos. Este tipo de dolor de cabeza es mucho menos frecuente, pero también mucho más intenso. Afecta al 1% de la población, en su mayoría hombres jóvenes y fumadores. Se manifiesta en ciclos, con episodios diarios que pueden durar semanas o meses y luego desaparecer por largos periodos. El dolor es siempre de un solo lado de la cabeza, centrado alrededor del ojo. Se describe como un dolor punzante, agudo, a veces insoportable. Puede durar entre 15 minutos y 3 horas. Durante estos ataques, las personas pueden experimentar lagrimeo, congestión nasal y una sensación de agitación extrema. Se ha observado que hay una hiperactividad en el hipotálamo posterior, una región del cerebro encargada de regular los ritmos biológicos. El tratamiento incluye la inhalación de oxígeno puro a través de mascarilla y medicamentos como el sumatriptán. Para prevenir estos episodios, se utiliza verapamilo, litio y, en casos refractarios, incluso estimulación cerebral profunda. Además de las cefaleas primarias, existen dolores de cabeza secundarios a otras enfermedades. Por ejemplo, la sinusitis puede generar dolor frontal. La meningitis provoca cefalea acompañada de fiebre y rigidez de cuello. Los traumatismos en la cabeza pueden producir dolores persistentes. Algunos medicamentos, como los vasodilatadores o anticonceptivos, también pueden ser desencadenantes. Incluso la abstinencia de cafeína puede generar lo que se conoce como cefalea de rebote. Si el dolor es súbito, muy intenso, se acompaña de confusión o debilidad, es imprescindible acudir al médico de inmediato. Podría tratarse de una condición grave como una hemorragia cerebral o un tumor. Ahora bien, muchas cefaleas pueden prevenirse con hábitos saludables. Dormir entre 7 y 9 horas por noche, mantenerse bien hidratado, evitar el ayuno prolongado y hacer ejercicio regularmente son medidas muy efectivas. Reducir el consumo de alcohol y cafeína también ayuda. Técnicas como la meditación o el yoga disminuyen la tensión muscular. Y cuidar la postura al usar dispositivos electrónicos puede prevenir cefaleas por contractura. En cuanto al tratamiento médico, la cefalea tensional se alivia con analgésicos como paracetamol, ibuprofeno o naproxeno. En casos de tensión muscular, se utilizan relajantes como la ciclobenzaprina o la tisanidina. Las terapias complementarias como masajes o estiramientos cervicales también resultan efectivas. Para la migraña, los triptanes son el tratamiento de elección durante las crisis. También se emplean antiinflamatorios potentes, antieméticos y en algunos casos, derivados de la ergotamina. Si los episodios son frecuentes, se recomiendan tratamientos preventivos como propranolol, topiramato o anticuerpos monoclonales. En cuanto a la cefalea en racimos, el oxígeno inhalado y el sumatriptán subcutáneo son altamente eficaces para aliviar el dolor. Para prevenirla, se emplea verapamilo y litio. Siempre es importante que estos tratamientos sean indicados y supervisados por un profesional médico. Si los síntomas son persistentes o inusuales, no deben ignorarse. La salud no debe dejarse al azar. Este contenido tiene fines educativos y no sustituye la consulta médica.
El dolor de cabeza no es una simple molestia. Es una señal que el cuerpo envía para llamar nuestra atención. Escuchar esa señal puede llevarnos a descubrir desequilibrios que necesitan ser atendidos. Y al hacerlo, no solo reducimos el dolor, sino que mejoramos nuestra calidad de vida en general. Gracias por estar aquí. Tu bienestar comienza con información confiable. Suscríbete y comparte para que más personas puedan vivir sin dolor.